de resolución convocada para esta fecha. Señor secretario, a efecto de poder sesionar de manera válida, le pido certifique la existencia del quórum legal y, en su caso, de conocer el orden del día que se propone para la misma. Con su autorización, magistrado presidente, buenas tardes a todos. Señor presidente, en virtud de que se encuentran presentes los 3 magistrados que integran el pleno de este tribunal, certifico que existe quórum para llevar a cabo válidamente la presente sesión pública. En cuanto a la lista de asuntos para la presente sesión, se integra con los que a continuación señalaré. 1. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 2. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo plenario del expediente número TED-JDC-032/2019. 3. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo plenario del expediente número TED-JDC-043/2019. 4. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JDC-044/2019. Y 5. Lectura y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TED-JDC-042/2019. Son los asuntos que se encuentran enlistados en el orden del día para la presente sesión. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, está a su consideración el orden del día por si existiera algún comentario al respecto. Bien, para vez que no hay comentario alguno, señor secretario, le pido proceda a la votación, pidiéndole también lo haga de manera económica. Con gusto, magistrado presidente. Señores magistrados, si están de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto para la presente sesión, solicito a ustedes lo manifiesten levantando su mano. Gracias, señores magistrados. Señor presidente, el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, procedemos a su desahogo. Y considerando que los primeros asuntos que se encuentran listados corresponden a proyectos que presentará la primera ponencia a cargo del señor magistrado José Luis García, de manera respetuosa le pido, señor magistrado, disponga para que se dé cuenta de los mismos. Gracias, señor presidente. Por favor, licenciada Rocío Vega Tlachile, nos cuenta sucesivamente con los proyectos que proponemos. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el acuerdo plenario de cumplimiento parcial de la sentencia emitida por el Pleno de este tribunal el 15 de julio dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el grupo TED-JDC-32/2019, promovido por Douglas Yescal Garibay y otros, en la que se determinó que la reducción que se había realizado a las remuneraciones de los promoventes había sido de forma ilegal. Asimismo, se determinó que las personas que ostentan el cargo de delegados municipales no pueden participar de manera directa con voz o voto en las sesiones de cabildo, por lo que se ordenó al Ayuntamiento de Ixtacuistla, Tlaxcala, 1. Que dentro de los 5 días siguientes a los que se les notificará la sentencia, sesionará con la finalidad de restituir el goce de sus derechos a los actores en su carácter de regidores del Ayuntamiento de Ixtacuistla. Esto es, a fin de que en lo sucesivo, a partir del dictado de dicha resolución, se les comunicará pagando la cantidad que se venía percibiendo los promoventes antes de la sesión del 23 de febrero de 2019, en la que se realizó la indebida disminución y en los mismos términos que se venía realizando dicho pago. Asimismo, al haberse acreditado que a partir de la primera quincena de marzo de 2019 se hizo efectiva la disminución a sus remuneraciones por la cantidad de 6.600 pesos netos, se le ordenó pagar dicha cantidad por cada quincena a la que se hubiera realizado la disminución, para lo cual se vinculó al tesorero del Ayuntamiento de Ixtacuistla a efecto de realizar los trámites correspondientes para realizar el pago de las remuneraciones adeudadas a los actores. 2. Al haberse determinado que las personas que ocupan el cargo de delegados municipales no tienen las facultades para participar de manera directa con voz y voto en las sesiones de cabildo, se vinculó al Ayuntamiento de Ixtacuistla para que, dentro del término de 90 días naturales, emitiera el reglamento relativo a las delegaciones municipales de dicho municipio, debiendo tomar en consideración lo emitido en la referida sentencia, y sin que dicho reglamento sobrepasara los límites establecidos en la ley municipal, la Constitución Política Federal y la Constitución Local. Asimismo, se previno a dicho ayuntamiento para que, en caso de que no contara con la infraestructura
coyuntura necesaria para elaborar dicho reglamento o estimar algún tipo de imposibilidad para su elaboración, informe a este tribunal dentro de un plazo razonable los motivos por los cuales no puede dar cumplimiento a este punto, sin que esto implicara que dicha imposibilidad conllevara una sanción. Por lo tanto, al haberse acreditado la disminución de 6.600 pesos a las remuneraciones que de manera quincenal venían recibiendo los actores hasta el momento del dictado de la sentencia definitiva, se les adeudaba la cantidad de 59.400 pesos a cada uno de ellos, cantidad que resulta de multiplicar las 9 quincenas adeudadas por el monto que de manera ilegal se les disminuyó. Para acreditar que había dado cumplimiento al ordenado, el presidente municipal de Ixtacuistla remitió copia certificada de 6 pólizas de cheque a favor de Douglas Chescas Garibay, María Flores Rodríguez, Martín Minero Morales, Eulalio Palacios García, Karina Vázquez Rocha y María Guadalupe Martínez Iturbide, todos por la cantidad de 59.400, a fin de justificar que ya se les había entregado las cantidades adeudadas. Así, de dichas documentales se les dio vista a los actores, quienes no negaron que se les hubiera realizado el pago por la cantidad de 50.400, ni controvirtieron dicha cantidad, por lo que transcurrido el término dado a los actores para que pudieran realizar las manifestaciones que consideran necesarias y al no existir controversia respecto de la cantidad que requiere el presidente municipal de Ixtacuistla, se entregó a los actores ni cuestionamiento en sentido de que la misma en efecto se hubieran entregado. La ponencia considera que la autoridad responsable ha dado cabal cumplimiento a la sentencia definitiva, por lo que hace a la entrega a los promoventes las cantidades adeudadas. Por otra parte, del contenido del acta de sesión de Cabildo de fecha 24 de julio, se desprende que, como punto número 3 del orden del día, se discutió y aprobó dar cumplimiento al ordenado por el Pleno de este tribunal, respecto de restituir a las y los actores en el goce de las retribuciones que venían percibiendo con anterioridad a la sesión de Cabildo de 23 de febrero, por concepto del ejercicio de su cargo como regidores del Ayuntamiento de Ixtacuistla, y al no existir objeción alguna en contra de lo asentado en el acta de la referida sesión de Cabildo, en la que se dio cumplimiento al ordenado por este tribunal respecto de este punto, por parte de la autoridad responsable, se puede concluir que el mismo se encuentra debidamente cumplido. Ahora bien, por lo que respecta a la emisión reglamento relativo, la sentencia fue relativo a las delegaciones municipales, tomando como punto de partida que la sentencia fue notificada a las partes el 16 de julio. El término de 90 días naturales otorgó al ayuntamiento para que elaborara el reglamento relativo a sus delegaciones municipales. Comenzó a correr a partir del 18 de julio y hasta el dictado del presente acuerdo han transcurrido 30 días, es decir, un tercio del término otorgado, sin que se haya recibido manifestación alguna por parte de la autoridad responsable respecto a la elaboración del implicitado reglamento. Por lo tanto, y dado que aún le quedan 60 días para que pueda dar cumplimiento a este tribunal aún está en aptitud de poder emitir un pronunciamiento respecto al cumplimiento o incumplimiento del mismo. Por lo anterior, a consideración de este tribunal, la sentencia definitiva emitida dentro del expediente TJDC 32/2019 de fecha 15 de julio se encuentra cumplida de manera parcial, dado que, como se mencionó, el Ayuntamiento de Ixtacuistla aún cuenta con 61 días para poder dar cumplimiento al ordenado por este tribunal respecto a la emisión de un reglamento relativo a sus delegaciones municipales, por lo que una vez fenecido el término o bien sin previo a fenecer el Ayuntamiento de Ixtacuistla remite la documentación respectiva para acreditar que ha dado cumplimiento a este punto, este órgano jurisdiccional estará en aptitud de poder emitir un pronunciamiento respecto al cumplimiento total de la sentencia definitiva antes mencionada. A continuación, doy cuenta también del acuerdo plenario por el que se propone el archivo del expediente TJDC 33/2019. En relación a la demanda promovida por Fortino Pérez Mendoza en su carácter de primer regidor del Ayuntamiento de Coacomulco, Tlaxcala, contra diversas autoridades municipales.
En el proyecto se propone a este Pleno que, de conformidad a los artículos 99, párrafo cuarto, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, si alguna de las partes dentro del juicio consideraban que no estaban debidamente analizadas sus pretensiones, tenían 4 días posteriores a la notificación de las respectivas resoluciones para interponer el medio de defensa que consideraran pertinente, para que a su vez conocieran dicha inconformidad la Sala Regional o la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según sea el caso. Por tanto, como consta en autos, la sentencia dictada el 15 de julio del año en curso no fue impugnada dentro del término que marca la ley. Por tanto, la ponencia a cargo pone en consideración de este Pleno ordenar el archivo del presente expediente como totalmente concluido. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciada Rocío. Señores magistrados, se encuentran a su consideración los proyectos de los que se nos acaba de dar cuenta, por si tuvieran algún comentario al respecto. Bien, toda vez que no hay comentario alguno, señor secretario, le pido someta a votación los proyectos de los que se nos acaba de dar cuenta de manera nominal. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado José Contreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor de ambos. Gracias. Magistrado Miguel Navas Uchipioxi, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor. Gracias. Magistrado presidente, licenciado Manuel Muñoz Poble, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. En los términos que han sido propuestos. Gracias, señores magistrados. Señor presidente, los proyectos propuestos han sido aprobados por unanimidad. Gracias, señor secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 32 de este año, se acuerda único, se tiene por cumplida de manera parcial la sentencia emitida en el presente juicio de la ciudadanía. Asimismo, en el juicio de la ciudadanía 43 de este año también, se acuerda único, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Bien, siguiendo con el orden del día y considerando que el siguiente asunto corresponde a un proyecto que nos presenta la segunda ponencia a cargo del señor magistrado Miguel Nava, le pido, de favor, señor magistrado, dispóngase de cuenta del mismo. Gracias, señor presidente. Abogado, nuevamente, de cuenta, por favor, del proyecto. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución respecto del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con el número TED-JDS-44/2019, promovido por Rómulo Cervantes Montiel y otros, en su carácter de regidores del municipio de Coajomulco, Tlaxcala. Del estudio e interpretación del escrito inicial se advierte la expresión de los siguientes agravios. Primero, la omisión de otorgar el pago de remuneraciones a los regidores consistente en los gastos de representación para realizar su trabajo de gestión. Segundo, la supresión ilegal de la plaza de secretaria en el área de regidores. Por cuanto hace al primero de los agravios, se tiene que de manera indebida la autoridad responsable suprimió el concepto de gastos de representación en razón de que el cabildo y los funcionarios de la administración pública municipal carecen de atribuciones para determinar la disminución y retención del pago de retribuciones a sus integrantes. Aunado a que la prestación reclamada se encuentra considerada dentro del presupuesto de egresos aprobado el 5 de enero de la presente anualidad para el ejercicio fiscal 2019. Además, no justificó que dicha retención se ocupara para el mejoramiento urbano municipal y que ello fuera prioritario respecto al derecho político electoral de los promoventes de ser votados en su modalidad de ejercer el cargo, por lo que no hay certeza jurídica para acreditar esa omisión. En consecuencia, se propone ordenar al Ayuntamiento del municipio de Coajomulco, Tlaxcala, restituya a los actores en el goce del derecho vulnerado en los términos del apartado de efectos de la resolución. En relación al segundo de los agravios, que consiste en la supresión ilegal de la plaza que corresponde al apoyo secretarial con el que contaban los promoventes en el área de regidores, esta genera una afectación en sus derechos político-electorales
a ser votados en su vertiente de ejercicio del cargo, pues no existe fundamentación ni motivación para suspender el citado concepto, que se encuentra considerado dentro de los medios, elementos o herramientas para realizar sus funciones como regidores, para lograr el debido desempeño del encargo que ostentan. Razón por la cual se propone ordenar al Ayuntamiento del municipio de Coajomulco, Tlaxcala, dote a los actores del concepto que reclaman lo anterior en términos del apartado de efectos de la resolución. Es cuanto. Gracias, licenciada. Señores magistrados, en cuanto a su consideración el proyecto del que se acaba de dar cuenta, por si insistirán en un comentario al respecto. Por favor, magistrados. Sí, gracias. Adelante, maestro. Con su permiso, presidente. Es un asunto que de alguna manera tiene su origen en el municipio de Coajomulco. Son 5 regidores, 4 de ellos vienen promoviendo la acción correspondiente a este tribunal, lógicamente en el sentido de que creen y sienten que son vulnerados sus derechos electorales, por eso ocurren aquí promoviendo su juicio de protección, y en el que esencialmente exponen que el ayuntamiento o autoridad responsable les suprime de manera ilegal 2 cuestiones importantes, que son los gastos de representación a razón de 3,000 pesos mensuales y el apoyo secretarial. Esto es que les quitan el apoyo de una persona que les ayuda en la elaboración de sus escritos y sobre todo de su oficina que la atiende. El proyecto que se propone es declarar fundados los 2 agravios, en el sentido de restituirles de esos gastos de representación a razón de 3,000 pesos mensuales y también restituirles el apoyo secretarial, tomando como base que el día 5 de enero se aprobó de este año el presupuesto correspondiente, en donde está considerado el apoyo en cuanto a estos rubros. Sin embargo, existe también una sesión del día 18 de enero de este año en donde el ayuntamiento o autoridad responsable, de manera ilegal, aduciendo que ya no es necesario pagarles a los regidores esas cantidades que reclaman, presupuesta para otras cuestiones totalmente diferentes al apoyo que se les brindaban, y en efecto hay un documento en donde se les suprime de estos 2 derechos. En la sentencia que se propone, lógicamente, se declara fundados los 2 agravios y sobre todo vincular tanto al presidente como al tesorero para que les paguen sus gastos de representación, toda vez que en ejercicios anteriores, 2018-2017, está visto, se advierte, que de alguna manera han venido recibiendo este apoyo. Entonces, esta propuesta que se hace es en el sentido de que se declare procedente sus agravios y finalmente se les pague de manera retroactiva. Es cuanto. Gracias. Magistrado, ¿alguna otra intervención? Magistrado, por favor. Gracias, señor presidente. En este tipo de asuntos, a mi juicio, y desde luego a través de criterios que ya hemos aprobado en esta misma tribuna, en sesiones anteriores, creo que se debe de atender algunas cuestiones para su resolución. Me refiero a cuestiones en cuanto se reclaman dietas, y si no, en este caso, en donde se reclaman algunos elementos que se puedan resultar necesarios para el ejercicio del cargo de algún servidor público electo por la vía popular. Sabemos que en estos casos no se pueden equiparar a las cuestiones meramente laborales, y por lo tanto no se pueden sustentar en ley. Y por lo mismo se deben tener claros algunas otras cuestiones, y básicamente en este tipo de casos es si está debidamente presupuestado o no, ya sea la dieta o el elemento que tendría que otorgarle, en este caso, la autoridad responsable a cada uno de los actores que en el caso promueven este juicio. El otro punto sería si además de que ha estado otorgado, ha sido presupuestado, ha sido debidamente otorgado durante un determinado lapso de tiempo, es decir, que se ha ejercido el presupuesto en ese sentido.
Y posteriormente, y dado que normalmente es el reclamo que se hace en estos casos, si fue suprimido, fue retirado, fue suspendido este otorgamiento de este elemento concreto o de la dieta en sus términos generales. Creo que son los elementos que tenemos que atender para poder resolver un asunto como el que se propone en este caso y que tenemos ahora en este momento en estudio en esta sesión. Al caso, me parece que en el primero de los puntos que he comentado, que es que esté debidamente presupuestado y que se pueda tener, desde luego, además, atender al principio de certeza que estamos obligados a observar, que podamos tener precisamente certeza de cuál es el presupuesto que se está ejerciendo, hasta dónde ha quedado presupuestado, si se tiene la suficiencia presupuestal por parte de la autoridad responsable para otorgarlo, y además cómo fue el camino de la presupuestación de este rubro en específico. Creo que en el caso, a mí sí me queda alguna incertidumbre respecto de cómo se debe de dar ese tratamiento a este punto en el momento de resolver el asunto, porque advierto que por lo menos hay 3 cantidades presupuestadas para el mismo tema, derivadas de 2 sesiones del Cabildo. Es decir, hubo un presupuesto originariamente autorizado por el Cabildo en la sesión del 5 de enero de 2019. Posteriormente hubo una modificación en donde se retira parte de ese presupuesto y tenemos luego entonces 2 cantidades diferentes ahí. La primera es de 372,000 pesos, la segunda de 192,000 pesos. Pero posteriormente, obra de actuación es un informe del tesorero en donde manifiesta que se ha hecho una modificación y que además la realizó con base en mis facultades que le marca el artículo, si no me recuerdo, 310 del Código Financiero, en donde de no sobrepasar el 10% del presupuesto, el tesorero puede hacer alguna modificación. Esta última es la que me llama la atención sobre todo, y me parece que en el expediente no tenemos elementos para poder determinar si es la que tenemos que tomar como base para efectos del otorgamiento o no otorgamiento de esta prestación, déjenme llamarlo así en este momento, que reclaman los actores. No es precisamente una prestación, por eso les digo, déjenme manejarlo así. Esto que reclaman los actores en este juicio. Y si no, de no ser así, pues cuál es, ya además con rigor jurídico, cuál es el presupuesto que se debe observar para tal efecto, y por lo mismo tener certeza de si existe la previsión suficiente económica para que se pueda otorgar. Y ya una vez hecho eso, bueno, ahora sí analizar si había sido otorgado en otras ocasiones y si fue ilegalmente suprimido, por lo menos con la debida fundamentación y motivación para efecto de poder determinar si es de entregar, si se les debe entregar en los sucesivos, si se les debe entregar a los actores en algún periodo de los cuales fue omitido o no. Es decir, el estudio ya de la posibilidad del otorgamiento de lo reclamado partiría siempre de estos 3 presupuestos. Pero primeramente debemos tener la certeza sobre la presupuestación que se hizo. Creo que en el caso no es así, de actuación no lo advertiría que se tenga acreditado a ese extremo, y por lo tanto yo lo que propondría es que nuevamente se retire este asunto. Ya digo nuevamente porque se retiró en la sesión pasada, nuevamente se pudiera retirar este asunto para que se pueda integrar debidamente. En su caso, y en caso de que el Pleno considere que está debidamente integrado, ya haría yo algunas otras consideraciones respecto del fondo del asunto. Es cuanto tengo, señor presidente. Gracias, magistrado. Si me permiten, también de manera breve me referiré a este proyecto, y en efecto, también con mucho respeto de decir que, en mi opinión, el expediente no se encuentra lo suficientemente integrado para poder expresar alguna resolución del fondo del mismo. En efecto, como ya lo plantea el señor magistrado José Lumbreras, la litis se establece por la suspensión a un apoyo que recibían por concepto de gastos de representación los actores
Y en efecto el artículo 127 de la Constitución hace una distinción entre las remuneraciones que deben obtenerse como garantía institucional para el ejercicio del cargo, así como todos aquellos medios y apoyos que reciben los servidores públicos de elección popular para el debido ejercicio del cargo. Y me parece que ahí es justamente la parte en la que hemos sustentado el carácter electoral de este asunto, porque en efecto no se trata de una remuneración, se trata de un recurso que el ayuntamiento destinó para que los actores pudieran ejercer su cargo. Pero este tipo de apoyos no necesariamente representan un derecho si es que no se encuentran debidamente presupuestados. Y ahí cruzan las facultades del propio ayuntamiento para determinar si son necesarios o no, y sobre todo en el ejercicio de su presupuesto, si existen condiciones o suficiencia presupuestaria más bien para poder otorgar. Y justamente me parece que ese es el punto que se tiene que revisar en este asunto. Por ejemplo, los actores exhibieron copia simple de una sesión ordinaria del 18 de enero de 2019, mediante el cual se modifica el presupuesto de egresos, pero no exhiben el presupuesto, el documento tal que fue objeto de la modificación. Posteriormente, por ejemplo, el 4 de junio de 2019, la autoridad responsable, cuando rinde su informe, exhibe un presupuesto de egresos para este año, en el que se invierte una partida, la 3851, relativa a gastos de representación, en el cual se advierte una cantidad por 192,000 pesos. Posteriormente, el 14 de ese mismo mes, la autoridad nuevamente remite un segundo presupuesto, en la que también aparece presupuestado en dicha partida, pero ahora por una cantidad de 372,000 pesos. Entonces pareciera que lejos de suspender, es decir, lejos de quitarle dinero a esa partida presupuestal, en realidad le aumentaron recursos, ¿no? Pero posteriormente, el 19, los actores presentan otro presupuesto de egresos, donde ahora aparece en la misma partida una cantidad de 405,000 pesos, bien en ascenso. Posteriormente, el 28 de junio, en cumplimiento a un requerimiento que hiciera la ponencia del señor magistrado instructor, el Tesoro Municipal refirió que las prestaciones reclamadas sí fueron suspendidas en la segunda acta de cabildo del 8 de abril, eso es lo que informa el tesorero. Entonces vemos aquí 3 documentos en los que se aumenta el recurso por gastos de representación, pero a pesar de ello el tesorero informa que sí fueron suspendidas. Pero el mismo tesorero refiere que las modificaciones al presupuesto de las que se duelen los actores no fueron plasmadas de manera inmediata en la propia acta de aprobación del presupuesto original, dice él, por diversos sucesos que acontecieron en ese momento. Pero además agrega, y eso a mí me llama mucho la atención, porque dice: no era necesario celebrar sesión para ello, toda vez que conforme al artículo 301, dice el tesorero, del Código Financiero para el Estado que excede sus municipios, dice: las modificaciones al presupuesto que no exceden el 10% del presupuesto originalmente aprobado, basta únicamente con la autorización de la tesorería. Dice dicho funcionario, situación que aconteció así, puesto que dice que el importe modificado fue por la cantidad de 255,000 pesos, lo cual representa el 0.87%. Entonces tenemos 3 presupuestos. En efecto, dice que el presupuesto se modifica en una fecha distinta, pero después dice que eso no era necesario, que por lo mismo él determinó modificarlo por una cantidad distinta. Pero entonces me parece que con la información de la que acabo de describir no existe claridad respecto de que en efecto cuál es el presupuesto que está en este momento aplicándose o tomándose en cuenta para el ejercicio de los recursos públicos destinados al ayuntamiento, en específico a los gastos de representación. Si en el presupuesto finalmente aprobado está considerada o no esa suspensión, si está considerado o no el pago que están reclamando los actores, pues para saber si existe o no justificación para la suspensión de dicho apoyo económico. Y porque además, a pesar de los presupuestos, es lo que nos dice el tesorero, que él finalmente determinó modificarlo porque dice estaba en sus facultades. Entonces, me parece que
no hay condiciones de poder resolver primero si les asiste derecho o no, porque no tenemos claro qué presupuesto es el que está vigente. Tampoco tenemos claro cuáles son las justificaciones que en el mismo se hayan establecido, y para poder ponderar, partiendo de que no se trata de una remuneración, si la misma se encuentra justificada o no, incluso el tratamiento que pudiera darse de manera diferenciada, porque aquí tenemos presupuesto para gastos de representación y al mismo tiempo una afirmación de que fue suspendida a los actores. Si hay un trato diferenciado entre los integrantes del ayuntamiento, que desde luego también debe ser ponderado al momento de resolver el fondo de este asunto. Entonces, como lo que existe en el expediente son estas circunstancias y no claridad exactamente sobre qué parámetros este tribunal debe resolver, es que considero también, al igual que el señor magistrado José Morales, que el expediente no se encuentra debidamente integrado, y por ellas razones que también estaría por proponer se revoque el cierre de instrucción, se retorne el asunto y como corresponda se allegue de más información que nos permita tener certeza sobre la documentación y los parámetros sobre los cuales este tribunal debe resolver. En ese sentido es mi participación y el sentido o la posición respecto de este asunto. Hasta aquí mi comentario. No sé si existe algún comentario adicional. Por favor, Gracias. Recordemos que inicialmente, cuando se hizo la propuesta de este proyecto, en el sentido de declarar fundados los agravios de los actores, mencioné que de alguna manera son 5 regidores del municipio de Coajomulco. El primero de ellos precisamente ya había venido aquí a este tribunal y finalmente se le concedió similarmente estas prestaciones. Pues en congruencia, estos 4 que vienen con nosotros no puede haber otra modificación, se les debe conceder también ese tipo de prestaciones. Ese es mi comentario. ¿Algún comentario adicional? Por favor. Sí, nada más respecto de este último comentario, referir que en aquel juicio nada más existía una cantidad prevista en el presupuesto y una cantidad que existía en actuaciones. Por lo tanto, esa parte no estaba en discusión, ni tampoco existía ningún tipo de oscuridad y de duda respecto de la presupuestación de este rubro en específico. Nada más hacer la aclaración. Gracias, señor magistrado. También, si me permiten hacer una acotación, en efecto, la litis de aquel asunto se circunscribió a lo que se encontraba aprobado en autos, pero también creo que aquí vale la pena puntualizar la diferencia que existe entre una prerrogativa que se fija de manera anual, que análoga es al salario de los servidores públicos de elección popular, como aquellos medios que les son útiles para el ejercicio del cargo. Me parece que son totalmente distintas. Y decía yo hace un momento que también no se desconoce la facultad que pueda tener el ayuntamiento para reasignar recursos según las necesidades o las incluso imponderables que pudieran haberse dado para modificar su presupuesto, siempre y cuando estén debidamente justificados. Entonces, aquí lo que vemos nosotros, a diferencia de aquel asunto, es que aquí hay modificaciones al presupuesto. Entonces, después de una modificación, lo que nos resta ver es de manera definitiva cómo queda y cuáles son las justificaciones. Esto me parece genera evidencia de un contexto completamente distinto al asunto que en aquella ocasión se juzgó. Es importante, me parece, precisarlo porque quienes nos siguen en esta sesión pública tengan los datos claros y no haya duda de la consistencia en los criterios que este tribunal asume. Hasta aquí mi comentario. ¿Algún comentario adicional? Por favor. Gracias, presidente. Sí, de alguna manera aquí estamos quizá excediendo desde la antes planteada, pero finalmente los presupuestos que se están poniendo en discusión aquí sobre este pleno, pues en efecto quizá se habla de cantidades adicionales, pero quizá la propuesta que se hace finalmente es la prestación de ellos. La prestación sobre todo atribuible a lo que ellos quejan, que son gastos de representación. Si hay cantidades adicionales excedentes, en el caso que nos ocupa el proyecto, es finalmente nada más los gastos de representación y apoyo secretarial. Son dos cosas concretas. En términos claros, es la cuestión de la sencillez con la que finalmente debe haber también una sentencia. Es bueno, presidente.
¿Algún comentario adicional? Bien, pues conforme a lo discutido, señor secretario, le pido tome la votación que corresponde. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. Conforme con mi participación, por revocar el cierre de instrucción y el retorno del asunto. Gracias, señor magistrado. Magistrado Miguel Navas Uchitioc, si solicita a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. Magistrado presidente, licenciado Manuel Muñoz Cuautle, solicita a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. En contra del proyecto que se propone y en los términos de mi participación, esto es porque se revoca el cierre de instrucción, se ordena el retorno y se proceda a realizar diligencias para mejor proveer en este asunto. Gracias, señores magistrados. Señor presidente, el proyecto propuesto cuenta con un voto a favor del magistrado instructor y 2 votos en contra, lo cual informo a usted para los efectos correspondientes y desde luego pues ya las manifestaciones que se han expresado en la sesión. Gracias, señor secretario. En atención a la votación emitida en esta sesión respecto al juicio de la ciudadanía 44 de este año, se acuerda. Primero, se revoca el cierre de instrucción, efecto de realizar diversos requerimientos para mejor proveer. Segundo, se ordena el retorno del presente asunto a la ponencia que corresponda de conformidad al turno que se lleva en este tribunal. Bien, procedemos al siguiente asunto de los que forma parte del orden del día para esta sesión, que corresponde a la ponencia a cargo de un servidor, y para ello, licenciada Verónica, le pido de cuenta del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio de la ciudadanía 42 de este año, promovido por Susana Camarillo Hernández en su carácter de presidenta de comunidad de San Juan Quetzalcoatl, municipio de Zompantepetl, Tlaxcala, mediante el cual controvierte la omisión de entregarle las administraciones correspondientes a esa comunidad de los meses marzo y abril del año en curso, así como la disminución de sus remuneraciones relativas al mes de marzo, atribuidos al presidente y tesorero del municipio antes mencionado. En el proyecto, el magistrado ponente propone en primer lugar declarar inexistente el acto reclamado consistente en la omisión de entrega de administraciones, dado que de un análisis de constancias que integran el juicio se advierte que respecto a las administraciones del mes de marzo fue entregada el 28 del mismo mes y respecto a la de abril fue entregada el 26 del mismo mes, a las 13:48 horas. Y la demanda fue presentada el mismo 26 de abril a las 13:55, razón por la cual se acredita que a la fecha y hora de la presentación de la demanda no existía el acto reclamado de referencia. Ahora, respecto al segundo de los actos, se actualiza una causal de improcedencia por un cambio de situación jurídica que deja sin materia el juicio, por lo que se propone sobreseer. Lo anterior es así, en razón que durante la secuela procesal, el presidente municipal responsable remitió las constancias que acreditan que el 10 de julio del año en curso realizó el pago a la actora de la cantidad que le fue disminuida de sus remuneraciones correspondientes al mes de marzo del presente año, constancias con las que se ordenó dar vista a la actora para que manifestara lo que a su derecho correspondiera sin que hubiera hecho manifestación alguna. En ese contexto se concluye en la consulta que la situación jurídica que prevalecía al momento de la presentación de la demanda ha cambiado, de ahí el sentido de la misma. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, licenciada Verónica. Señores magistrados, se encuentra su consideración del proyecto propuesto, por si existe algún comentario al respecto. Toda vez que no hay comentarios respecto al proyecto que se propone, señor secretario, le pido tome la votación de manera nominal. Con gusto, magistrado presidente. Magistrado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias. Magistrado Miguel Navas Uchitioc, si solicita a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias. Magistrado presidente, licenciado Manuel Muñoz Cuautle, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. En los términos que se proponen. Gracias, señores magistrados. Señor presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. Por lo tanto, en el juicio de la ciudadanía 42 de este año se resuelve: primero, se sobresee en el presente juicio. Segundo, se exhorta a las autoridades responsables para que se abstengan en lo sucesivo a suspender, disminuir
o retener cualquier remuneración o retribución a la autora de manera injustificada en los términos de la última parte de esta resolución. Bien, se han agotado los asuntos que se propusieron en el orden del día y previo a dar por terminada la presente sesión, les consulto, señores magistrados, que en caso de que tuvieran algún asunto que tratar, tendrían que conceder el uso de la voz. Gracias, señor magistrado. Toda vez que no hay manifestación adicional, siendo las 16:16 de esta fecha, declaro como formalmente concluida la presentación. Muchas gracias a todos.